Hola, bienvenido al curso Introducción a la Programación en C++. Dentro de la lección Flujos de entrada-salida, en este vídeo vamos a tratar la manipulación de archivos. Cuando creamos un objeto de tipo ifstring u ofstring, se abre un archivo. La apertura por defecto es que los objetos de tipo ifstring abren un archivo para lectura y los objetos ofstring abren un archivo para escritura. Pero podemos especificar con más detalle el modo de apertura. Así tenemos los siguientes modos. El modo app o append abre para añadir al final del archivo. El modo add-end se posiciona al final del archivo. El modo binary abre el archivo no como un archivo de texto, sino como un archivo binario. Los modos in y out abren los archivos para lectura o para escritura respectivamente, y el modo trunc abre y trunca el fichero, lo deja a 0 bytes y la información que hubiese anteriormente va a desaparecer. Estos modos se pueden combinar con la barra de combinación de máscaras de bit. Por ejemplo, en el primer caso estoy abriendo un archivo F1 para añadir al final del archivo. En el segundo caso estoy abriendo el archivo f2.txt para in y out, es decir, lo estoy abriendo para lectura y escritura. Si se abre un archivo en modo binario, ya no vamos a utilizar los operadores menor-menor y mayor-mayor de inserción y extracción. En cambio, lo que vamos a utilizar son las funciones write y read, que me van a permitir leer un buffer de un cierto número de bytes. Para simplificar la utilización de write y read, podemos disponer de una función para el tipo correspondiente que me exprese un valor como una secuencia de bytes. Esto lo comentaremos más adelante en el curso cuando tratemos la utilización de punteros. Por ahora podemos tener un trozo de código como este, que para mis variables de tipo entero, aquí podéis poner cualquier otro tipo, lo que hace es devolver la dirección de memoria de una secuencia de caracteres donde está el dato. Como digo, esto lo explicaremos más adelante y por ahora podemos hacer uso de esta función. Si yo utilizo esta función para escribir el número x en formato binario en un flujo, hago write como buffer de x size of x y eso va a escribir en formato binario el número entero. Vamos a ver como ejemplo una aplicación que lee una secuencia de números de la entrada estándar hasta llegar al fin de archivo y va a guardar los números en formato binario en doble precisión en un archivo. El archivo binario va a tener una cabecera indicando la cantidad de números que hay en el archivo. Bien. Para operar con un archivo, hay que recordar que un archivo tiene dos punteros de posiciones en el archivo, el puntero de lectura y el puntero de escritura. Uno indica cuál es la posición del siguiente carácter que se va a leer y otro la posición del siguiente carácter que se va a escribir. Podemos obtener los valores de esos índices con las funciones telg para el puntero de get y telp para el puntero de put. Y también podemos modificarlos con sigp y sigg. Nos ponemos en una posición concreta para lectura y en una posición concreta para escritura. Estas posiciones por defecto se hacen
con respecto al inicio del archivo, pero podemos indicar un posicionamiento relativo con respecto al principio, con respecto a la posición actual en la que estamos o con respecto al final. Por ejemplo, esta función sig-5cur va a moverse 5 posiciones hacia atrás desde la posición actual, mientras que posicionarnos en 0 a partir de end nos lleva el puntero de escritura al final del archivo. Bueno, con esto concluimos algunas particularidades en cuanto a la entrada-salida de archivos y damos por concluida la lección de flujos de entrada-salida. Muchas gracias.